Bien, el tema de hoy es biofísica de las radiaciones. Este es un tema que nos permite identificar lo que son las radiaciones y los efectos que pueda tener sobre el organismo humano. Comenzaremos diciendo qué es una radiación. Una radiación es una actividad natural que permite llevar energía desde un determinado evento hacia cualquier cuerpo, ¿verdad? Radiación es entonces el proceso por lo que los cuerpos que emiten radiación energética dejan que ésta se propague, pero a través del vacío, donde no hay necesidad de materia. Por ejemplo, si ustedes ven en la imagen, estamos observando un termómetro dentro de una campana de vidrio a la cual se le ha quitado absolutamente todo el aire, o sea, toda la materia que existía ahí adentro, y luego se coloca una lámpara que pueda emitir energía calórica. La energía calórica es una forma de radiación. Y obviamente el termómetro, después de un momento de exposición, va a empezar a marcar la temperatura. Eso nos indica que la energía calórica que estaba saliendo de la lámpara ha sido capaz de llegar al termómetro a través del espacio vacío que había dentro de la campana, ¿sí? Entonces, nuevamente repetimos que la radiación es un proceso por el cual los cuerpos pueden emitir energía que es capaz de viajar por el vacío. Bien, una vez que hemos puesto eso, veamos cómo se va a dividir o va a clasificarse la radiación. De manera general, las radiaciones pueden ser naturales, artificiales, pueden ser ionizantes o no ionizantes. Ahora, de acuerdo con la naturaleza, van a ser electromagnéticas o van a ser radiaciones corpusculares, como las radiaciones alfa, beta, neutrónicas, cósmicas, etc. En cambio, las electromagnéticas pueden ser radiaciones de carácter ionizante, como los rayos gamma, los rayos X, los rayos alfa, etc. ¿Sí? Pero veamos, aparte de estas radiaciones en la electromagnética, nosotros observamos las radiaciones de carácter óptico. Por ejemplo, la radiación ultravioleta con sus tres bandas. Ultravioleta C, ultravioleta B, ultravioleta A. Luego está la radiación visible de la luz del sol, que tiene 7 colores del espectro solar, que van del violeta al azul, verde, amarillo, naranja, rojo, etcétera, ¿sí? Y luego por debajo de eso las radiaciones infrarrojas, por debajo del rojo. Y las radiofrecuencias como los microondas, el radar, la radiodifusión, la televisión, etc. Ahora bien, por su efecto biológico, las radiaciones van a ser las ionizantes o las no ionizantes. Ambas pueden ser corpusculares o pueden ser electromagnéticas. Bien, en algún caso algún autor dice que las radiaciones ionizantes son, por ejemplo, la radiación de Cherenkov, la electromagnética que tiene radiaciones ionizantes, la radiación solar, que en realidad para mí es la radiación electromagnética también, radiación nuclear, eso es otra cosa, y las radiaciones de los cuerpos negros. Bien, ahora, ¿qué es la radiación electromagnética? Parte de la radiación electromagnética que nosotros seguramente vamos a ver en un tema siguiente es la luz, ¿sí? Y Maxwell en el año 1865 fue el que imprimió o acuñó el término de luz como onda electromagnética. Ustedes ven en la imagen una línea sinusoidal de color rojo que está representando obviamente al campo componente eléctrico y al campo eléctrico. Y la línea sinusoidal celeste o azul si quieren está representando al campo netamente magnético o a la onda magnética. Entonces,
la radiación electromagnética es la conjunción de una radiación eléctrica y una radiación magnética. Como característica, la onda eléctrica viaja en forma, si quieren, vertical. En cambio, la onda magnética viaja en forma de onda horizontal. ¿Sí? Ahora, las radiaciones electromagnéticas, tenemos N cantidad de ejemplos que nos pueden llevar a entender, ¿no? Por ejemplo, las radiaciones electromagnéticas naturales, como son la luz del día, ¿sí? Que nosotros observamos, esos fenómenos eléctricos que se presentan durante las tormentas, el magnetismo de la propia Tierra, ¿sí? Las radiaciones de Cherenkov, etcétera, etcétera, que nos permiten conocer estas radiaciones que son de origen natural, ¿sí? ¿Qué es la energía que transmite esa radiación? Son paquetes de energía que se denominan fotones. Las radiaciones tienen alta energía, o sea, los fotones tienen alta energía y en algunos casos longitudes cortas, que vamos a ver más atrás. Luego están las radiaciones artificiales, ¿sí? Por ejemplo, las que se producen en la industria, los aparatos electrodomésticos, las nuevas tecnologías de comunicación con el Wi-Fi, el Bluetooth, el famoso G5 que ahora está viniendo, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué propiedades tienen las ondas electromagnéticas? Primero, viajan, hemos dicho, por un medio no material, viajan por el vacío. Pueden presentar reacción, pueden presentar reflexión y pueden presentar dispersión. Ustedes ven en la parte inferior el fenómeno de la reflexión entre el rayo incidente que toca con la superficie y el rayo reflejado. ¿Sí? Pasan justo por un punto que está siendo el punto que va a dar origen a la normal, totalmente perpendicular al plano horizontal. Y luego está el rayo reflejado yendo al otro lado en un mismo ángulo. Eso se llama reflexión. Y la refracción se trata de que el rayo incidente llega a la superficie y la atraviesa. Es una superficie donde hay material de densidad totalmente diferente a la del aire. Y el rayo aparentemente se acerca hacia la normal. Dos fenómenos que son la reflexión y la refracción. Y luego tenemos la dispersión de la luz. Para eso podemos aprovechar la presencia de un prisma de cristal o de Nicol, que es lo más ejemplar, donde la luz blanca del sol ingresa por un lado del prisma y al emerger del lado opuesto de ese prisma, emerge con los 7 colores naturales de la luz. En realidad, la luz blanca había esta conjunción de 7 colores. Y el color negro, que nosotros conocemos como color, en realidad es la ausencia absoluta de los colores, ¿sí? Ahora, veamos qué es la potencia de la radiación, ¿sí? La potencia de la radiación está en función de la ley de Stefan Boltzmann y de que la potencia de radiación es igual a alfa, que es un coeficiente que depende de la naturaleza del cuerpo. Alfa igual a 1, el cuerpo tiene que ser un color negro perfecto. Es directamente proporcional al área de la superficie que va a radiar, ¿sí? Y al término, en este caso estamos observando un término sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro al cuadrado por la temperatura elevada a la cuarta. Obviamente la temperatura absoluta. Entonces la potencia de una radiación se estudia a través de la ley de Stefan Boltzmann, ¿sí? Y hemos dicho cuál era. La relación es directamente proporcional.
cada uno de los términos que acabamos de decir. Área, temperatura, la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? Y la constante para los cuerpos, para la radiación de los cuerpos negros. Algunos la conocen a la radiación como irradiación, ¿sí? Una radiación puede ser ionizante o no ionizante por su naturaleza, habíamos dicho, por su efecto biológico, ¿verdad? Ahora, una ionizante puede tener efecto directo o indirecto. ¿Y sobre qué tiene efecto? Sobre las moléculas, a las que van a producir, obviamente, daños celulares dentro de la propia molécula, dentro de la célula ya, a nivel molecular. Puede ser efecto genético, que es hereditario, o efecto somático, que es en el propio individuo, y obviamente el efecto genético siempre se va a remontar a la generación siguiente, ¿no? No aparece inmediatamente. En cambio, en el efecto somático tiene dos posibilidades. Pueden ser efectos diferidos para después o pueden ser efectos mediatos. Bien, ahora, las radiaciones llegan a los cuerpos y estos absorben a una velocidad fantástica, problema de milisegundos. Y en función del tiempo, las respuestas pueden ser inmediatas, pueden ser precoces o pueden ser respuestas tardías, ¿sí? Si el tiempo es de menos 15 segundos, de 10 a la menos 15 o 10 a la menos 6, produce respuestas inmediatas, como por ejemplo, una radiación ionizante produce radiólisis del agua, o sea, deja libres los radicales del agua, y estos van a tener un efecto indirecto sobre el DNA, ¿sí? O puede haber un efecto directo sobre el DNA sin utilizar los radicales libres del agua, ¿sí? Esas lesiones moleculares pueden darse obviamente a nivel del ADN, de las proteínas y de los lípidos, ¿sí? Ahora, cuando las respuestas son precoces puede tardar de minutos a horas y las respuestas tardías de días, años o hasta en generación. Cuando son minutos, las respuestas pueden producir lo siguiente. No hay reparación de la lesión, entonces el efecto es letal y termina con la muerte celular no controlada, que es una necrosis, ¿sí? Eso ya puede pasar a los días y luego eso es un efecto patológico tisular. Hay una reparación, pero es defectuosa, puede haber tres caminos. Puede haber un efecto letal, que condiciona nuevamente la muerte. Puede haber una mutación, ¿sí? O puede haber una muerte celular programada, una apoptosis. Si la mutación ha sido no letal, también corre tres caminos. Puede tener una anomalía hereditaria la persona, obviamente en generaciones. Puede producirse en unos años el cáncer, que es letal, o puede producirse una eliminación de la radiación a través del sistema inmunitario, ¿sí? Ahora, cuando la reparación de la lesión por radiación ha sido correcta, posiblemente hay parada del ciclo celular y hay una supervivencia celular normal, que es lo más frecuente. Bien, este cuadrito les está explicando absolutamente todo en función del tiempo de radiación y la respuesta que puede ser inmediata, precoz o puede ser tardía, ¿verdad? Bien, este es el espectro electromagnético y ustedes ven que dentro de esto están las ondas de radio, las ondas extremadamente bajas, como las frecuencias mucho más bajas, o las muchísimo más bajas. Están las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la radiación de la luz visible del sol que nosotros conocemos, y está las radiaciones ultravioletas, ¿sí? Con una longitud más grande. Luego ya las radiaciones como los rayos X, rayos gamma, etcétera, son de longitud más penetrante, de mayor potencia en el fotón, pero de longitud más corta y por lo tanto más penetrante.
y esas son las radiaciones que se denominan ionizantes. Dentro del espectro electromagnético, los rayos X habían sido ionizantes, los rayos gamma son radiaciones ionizantes. Bien, esta es la famosa ecuación de Planck, de Maxwell, relacionada con Planck. Dice, la energía del fotón es igual, directamente proporcional a la constante de Planck, que es H, y a la frecuencia de la onda. Bien, veamos ahora la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja y la luz visible. Cuando nosotros observamos una radiación directamente de la luz visible del Sol, ella está dentro de un rango, ¿sí?, de 400 a 700 nanómetros aproximadamente. Por debajo de ella está la luz ultravioleta, que viene en tres bandas, la banda A, la banda B y la banda C. Ustedes observan en la imagen, en color lila claro, se observa la banda A, que prácticamente llega a la Tierra. La banda B también llega en una proporción a la Tierra, pero la banda C no entra a la Tierra, ¿sí? Lo vamos a ver más allá. Al otro extremo, vemos en color rojo las radiaciones infrarrojas que llegan a la Tierra. ¿Quién está evitando que las radiaciones ultravioletas C puedan llegar hasta la faz de la Tierra? La capa de ozono. Y obviamente tenemos como Tierra el problema del agujero de ozono en la actualidad, ¿verdad? Bien, en esta otra que es un poco más explicativa, estamos viendo abajo la Tierra, arriba el Sol, ¿sí?, de donde viene la radiación ultravioleta. El 5% de la radiación de tipo A se va a absorber en la capa de ozono, solo el 5%. De la radiación B, casi el 95% absorbe a nivel de la capa de ozono. Y de la radiación C, prácticamente 100% llega a absorberse. De manera que a la Tierra quieran llegar solamente radiaciones ultravioleta A y radiación ultravioleta B. Bien, aquí les voy a presentar un tema que es una miscelánea dentro de lo que estamos observando, porque obviamente que sucede que las personas tienen efectos del sol sobre su piel, la radiación del sol, de acuerdo al color de piel que tienen. Y obviamente los tipos de piel se han clasificado en 6 tipos, desde el color totalmente blanquecino que tiene una coloración gracias a la hemoglobina, hasta el color más oscuro que tenemos con una proyección muy enorme de cantidad de melanina producida por el cuerpo humano, ¿sí?, del 1 al 5. Y en cada uno de ellos, la dosis que puede producir enrojecimiento de la piel está dado en joules por metro cuadrado, ¿sí? En el grupo 1, el bronceado no se produce nunca, ¿sí? El bronceado en el grupo 2 se produce a veces, ¿sí? Y el grupo 3 siempre, los que somos casi morenos, ¿sí?, de moreno para arriba, ¿sí? Las quemaduras en el grupo 1 son siempre, en el grupo 2 frecuentemente, no siempre, que hay una diferencia. En el grupo 3, en el grupo 4, que son las personas de tez más morena, muy poca vez, y los gritos oscuros casi nunca, ¿sí? En relación al color del pelo, el pelo en las personas del grupo 1 normalmente es pelirrojo, en las del 2 es rubio, las morenas del grupo 3 ya es un poco castaño, ¿sí?, y las del grupo 4 para ver son negros, dependiendo de la entidad del negro, ¿sí? Los ojos de las personas del grupo 1 son de color azul, casi siempre, ¿sí? En el grupo 2, azul verdoso, ¿sí? Ahora, si fuera solo por el color de ojos, usted estuviese clasificado en el grupo, mi pelo tendría que haber sido rubio, pero yo estoy castaño del grupo 3. Mis ojos son de color verde grisáceo. Hay algunas cuestiones que no son
una cantidad total, ¿no? O sea, absolutos, valores absolutos. Marrón negruzco para el grupo 4 y negro negro para los del grupo 5 y 6. Bien. Ahora, veamos la importancia de las radiaciones médicas o la importancia de las radiaciones en el campo médico. Existen radiaciones electromagnéticas como los rayos X y los rayos ultravioletas, ¿sí? También habíamos visto las radiaciones infrarrojas, ¿verdad? Las radiaciones de un corpuscular, como las partículas alfa, las partículas beta, los neutrones, ¿sí? Ahora, de entre estas, las radiaciones electromagnéticas pueden ser ionizantes, no ionizantes. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes son los rayos X, los rayos alfa, los rayos gamma, ¿sí? No ionizantes, los ultravioletas, la radiación que trae la radio, la televisión, los celulares. Pero ahora hay mucha controversia con el efecto que tienen las radiaciones que se producen a nivel celular. Ahora, las radiaciones de calor, las radiaciones térmicas, son radiaciones que se pueden transmitir y que llegan al ser humano por 3 medios: a través de la conducción, de la convección o la radiación. Y lo que hace un rato les hablaba era de la ley de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Hemos dicho que la potencia es igual directamente proporcional a alfa, que es la que indica la cantidad de radiación que puede tener en relación a los cuerpos negros absolutos que tienen 1. ¿Sí? A la constante de Stefan Boltzmann, que es sigma, al área de radiación y a la temperatura absoluta elevada al cuadrado. Bien, veamos algunas quemaduras por la radiación ultravioleta. La exposición permanente a los rayos ultravioletas pueden producir radiaciones donde se ve eritemas y posteriormente esos eritemas, por exagerada exposición al sol, van a poder condicionar algunas lesiones bastante molestas para el ser humano, ¿sí? Ahora bien, las radiaciones ultravioletas se utilizan en algunos campos para eliminar, para sanitizar, para eliminar, por ejemplo, bacterias, virus que se encuentran, por ejemplo, en odontología, en la cavidad bucal, ¿sí? Durante las intervenciones que se están haciendo a nivel odontológico. Algunas lesiones, la primera es una lesión en realidad de tipo química, pero para que se den cuenta, esas lesiones químicas son tan semejantes a las lesiones producidas por la radiación ultravioleta, ¿sí? Radiaciones ultravioleta que pueden llegar a producir una serie de lesiones a nivel de diferentes órganos, ¿sí? Ahora, las radiaciones infrarrojas son diferentes a las radiaciones ultravioletas. Obviamente, su longitud de onda no es tan penetrante como la ultravioleta y todos los cuerpos, en realidad, que tienen sangre caliente entre los seres vivos, producen radiación infrarroja. Ustedes observan la imagen del señor que está en la parte superior izquierda de sus pantallas, muestra el cabello de un color azul. No hay calor, no hay radiación infrarroja. Pero su frente sí está casi rojiza, ¿verdad? La ropa es color azul, la barba, los bigotes, los lentes, ¿sí? Ustedes pueden observar fácilmente. Ahora, la mano en el lado derecho, ¿qué se está agarrando? Es una lagartija. La lagartija sabemos que es un animal de sangre fría, por lo tanto, es azul y el hombre es de sangre caliente. Ahora, en la parte inferior a la izquierda, los patos dentro del agua, que es azul totalmente, los patos ligeramente muestran actividad calórica, ¿no? Que se puede notar en la parte superior de sus cuerpos, básicamente, ¿sí? Bueno, veamos ahora lo que es el eritema. Bueno, algo ha sucedido con esto que la imagen ha quedado mal ubicada, pero de todos modos, veamos, en sus presentaciones tienen esa imagen del eritema directamente bien ubicada, ¿verdad? Vamos a ver, cuando la radiación es directa sobre las células,
¿sí? Produce un aumento de sudoración, produce radiación, relajación muscular, ¿sí? Un aumento de la irrigación de la piel, a nivel de la piel y del músculo, ¿sí? Normalmente, ¿para qué se usa esta radiación infrarroja? Se usa para efectos en el campo de la traumatología y de la medicina deportiva. Es un antiespasmódico en el músculo liso, produce vasodilatación y produce sedación, ¿sí? Las imágenes que están viendo son eritema que se está dando a nivel de la piel por exposición al sol. Bien, ahora, ¿cómo pueden transmitirse las radiaciones a través de los cuerpos? Las radiaciones alfa pueden ser detenidas hasta por un papel. En cambio, las beta no las detiene sino el acero. Atraviesa hasta la piel, el tejido orgánico. Las radiaciones gamma, en cambio, solo son detenidas por una placa de plomo. Sí, los neutrones solamente por una capa de cemento o de hormigón armado, ¿sí? Ese es el poder de penetración que tienen las diferentes clases de radiaciones. Radiaciones ionizantes gamma y rayos X, ¿sí? Las radiaciones gamma salen directamente del núcleo de los átomos, ¿sí? Al igual que las alfa o las beta. Los rayos X pueden dividirse en dos grupos. Los rayos X que son de energía baja, que son los rayos suaves, ¿sí? Que no tienen mucha penetrabilidad, y los rayos X duro, que son de alta energía y su penetrabilidad es mucho mayor, muchísimo mayor, y nos permite hacer las imágenes de los rayos X, ¿sí? Ese es el sistema básico que permite crear los rayos X para poder observar todas las imágenes que estamos viendo. Siempre va a chocar con las partes duras y eso va a permitir realizar las imágenes. Se pueden observar los vacíos y las partes sólidas y duras del cuerpo, ¿sí? Donde no hay nada, en el vacío total, por ejemplo, a nivel del pulmón, se observa una mancha oscura negra, ¿verdad? En cambio, las partes duras tienen una coloración blanquecina. Bien, estas son las señales de advertencia que jamás debemos descuidar de tenerlas presentes, ¿sí? Riesgo eléctrico, peligro general, radiaciones láser, que también son dañinas, dependiendo del tipo de láser y de la intensidad. Hay materiales comburentes, vale decir, que se pueden incendiar, radiación no ionizante, como la luz del sol, digamos en parte. Hay radiaciones con riesgo biológico, temperaturas muy bajas en algunos lugares, es una imagen de una partícula de hielo. Sí, materiales nocivos es la que tiene la parte con una X, el triangulito con una X. Luego en la parte de abajo, con plomo clarito, zona vigilada, el verde, zona controlada, el amarillo, zona de permanencia limitada, la otra es la zona de permanencia reglamentada y la última, zona de acceso prohibido, donde hay material altamente ionizante y que puede producir radiaciones. Bueno, esto acabamos de ver en más pequeñito, solamente esa es la diferencia. Bien, ¿cómo estamos expuestos a las radiaciones en toda la naturaleza? Todos los usos médicos implican un 30% de radiación más. Las bebidas y los alimentos tienen un 9% de radiación. Los rayos gamma están en el contexto de nuestro medio ambiente en un 14%, los cósmicos 10%, las radiaciones del torón 3%, el radón 34% y otras fuentes que puedan darse en otros porcentajes menores. Características de los efectos biológicos de las radiaciones. Bien, las radiaciones tienen aleatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener acción sobre unas células, ¿sí? Y sobre otras no, o sea, es al azar. Un fotón es una partícula que puede alcanzar a una célula
o puede alcanzar a otra. Nunca hay células específicas, ¿sí? Puede dañar a una y no dañarla a la otra, ¿sí? Puede dañar al núcleo o puede dañar el citoplasma. Eso es aleatorio y al azar. Hay un rápido depósito de energía de las radiaciones, ¿sí? Ocurre en fracciones de millonésimas de segundo la captación de la radiación. No tiene selectividad la radiación, no muestra predilección por ninguna parte de la sustancia celular, no siempre va a ir al núcleo, no siempre va a ir al citoplasma o a los organelos del citoplasma. Es una interacción no selectiva. No tiene especificidad lesiva, por lo tanto es de inespecificidad lesiva, ¿sí? En algunos casos las lesiones pueden estar presentes, en otros tal vez no, o son mínimas, ¿sí? Y luego vamos a ver qué es la característica de la latencia. Las lesiones biológicas de una célula no siempre son inmediatas, pueden tardar un tiempo. Ese tiempo en que tardan en aparecer se llama tiempo de latencia. Están en el cuerpo, están produciendo lesiones, pero todavía no se han hecho manifiestas. Y puede ser que dure eso unos minutos, o de pronto son años y un tiempo larguísimo en el que van a aparecer las lesiones, que también están en relación muy fundamental con el sistema inmunológico. ¿Cómo se llegan a medir las dosis de las radiaciones ionizantes, que son las que nos interesan? El Röntgen, que es la carga total de iones liberados por la unidad de masa de aire seco, eso es el Röntgen. Antiguamente se medía en rad, ¿sí? Que era la radiación, la unidad de dosis de radiación absorbida por 1 gramo de material. Luego apareció el REM, ¿sí? Era la unidad de dosis de radiación absorbida por la materia viva, ¿sí? Eficiencia de transferencia, se decía. Actualmente se utilizan 2 medidas, que son el GRAE, que se abrevia como GY, que es la radiación absorbida por un tejido biológico atravesado por una determinada radiación. O el Sievert, ¿sí? Que es la radiación de la unidad de dosis radioactiva absorbida por la materia viva, ¿sí? Ahora se utilizan los milisieverts, ya no es el sievert, ¿sí? Y por los efectos biológicos que se pueden observar por esto. Vamos a ver un poco más allá, ¿sí? Bien, etapas de la radiación biológica, ¿sí? Etapas de la acción de la radiación en las etapas biológicas de la radiación. Son 3, básicamente. La etapa física, ¿sí? Ocurre inmediatamente después de billonésimas o millonésimas de segundo en las que se ha dado. Sí, es una etapa donde se produce interacción a nivel de los electrones de los átomos. Son de los electrones que están en la corteza del átomo, ¿sí? En los electrones corticales, con los fotones o partículas que traen la radiación. Entre los dos hacen interacción. En la etapa química, los fotones interactúan con los radicales libres que resultan de la radiólisis del agua, ¿sí? Que elige una serie de reacciones químicas, ¿sí? Con moléculas de solutos que están presentes en el medio irradiado, ¿sí? Eso es un grado de lesión de actividad química, ¿sí? De acción química. Para luego venir el grado de acción biológica, que es la etapa en la que las reacciones se dan a nivel enzimático, ¿sí? Entonces, para reparar el daño que se produce por la radiación, debe haber actividad de tipo enzimática. Por ejemplo, los rayos X, que son una forma de energía radiante, como las ondas de la luz, pero que tienden a penetrar a través del cuerpo, ¿sí? Y eso produce imágenes de las estructuras internas, ¿sí? Eso vamos a ver posteriormente cuáles son los principios, ¿sí?
En realidad los rayos X son la fotografía del interior del cuerpo, nada más. ¿Sí? Efectos de las radiaciones en el cuerpo humano. Bien, veamos. Los tipos de efectos de las radiaciones sobre los seres vivos pueden ser en función del tiempo de aparición, desde el punto de vista biológico, o según la dependencia de la dosis. ¿Sí? En función del tiempo de aparición, los efectos pueden ser precoces o pueden ser tardíos, ¿verdad? Precoz quiere decir de aparición inmediata. Desde el punto de vista biológico, los efectos pueden ser somáticos, vale decir, en el cuerpo, o pueden ser de efectos hereditarios, eso es en el DNA, ¿verdad? Y se transmiten de generación a generación. Bueno, según la dependencia de las dosis, vale decir, los efectos pueden ser, en función de las dosis, pueden ser efectos estocásticos o no estocásticos, que también se denominan determinístico, ¿sí? Bien, efectos de la radiación en función de la cantidad de sieverts, de milisieverts, ¿verdad? La radiografía del tórax, 0.01 milisievert, ¿sí? Un impacto del sistema nervioso central mínimo, ¿sí? Radiografías de estómago están ligeramente por encima, al igual que un vuelo entre una ciudad como Tokio o Nueva York. También recibimos radiaciones, ¿sí? Uno es el límite de exposición a la radiación natural. Por ejemplo, tiene finalidad médica. Por debajo de eso estamos utilizando rayos X, etc. ¿Sí? La cantidad anual de radiación natural que recibimos es 2.4 milisieverts. ¿Sí? En milisievert estamos hablando, ¿sí? De 10 milisievert para arriba, como 6.9, por ejemplo, ya el escáner que hacen para nosotros, para hacer las láminas en cortes diversos, sí tenemos más exposición, ¿sí? Cuando la radiación está más o menos entre los 200 milisieverts, produce efectos clínicos, ¿sí? Efectos clínicos. Por ejemplo, vómitos y náuseas con 1000 de radiación, ¿sí? Y a las 10.000, entre 7.000 y 10.000 ya se produce la muerte. Esa es una clasificación que nos da, ¿sí? ¿Qué síntomas de la exposición a las radiaciones podemos presentar? Náuseas y vómitos, diarrea, quemaduras, por ejemplo, los eritemas, las ampollas, la debilidad, la fatiga, el agotamiento, la deshidratación. Esas iniciales que ustedes están viendo, hasta la inflamación, se dan cuando te expones en la playa al sol, tomas el sol durante muchas horas, siempre terminas deshidratado, con inflamación, con mucha sensibilidad en las zonas quemadas o con eritema, ¿sí? Después, un poco más allá de la exposición, ya puede producirte pérdida de cabello, como sucede en las exposiciones para curar problemas de cáncer, ¿sí? En medicina nuclear se ve eso. Ulceración a nivel de la mucosa oral, ulceración a nivel del estómago, los intestinos, puede haber vómitos con sangre, sangre con heces, hemorragia por la nariz, la boca, las encías, incluso el recto. Puede haber amoratamiento o rosso, llaman ustedes, ¿no? En la piel, ¿sí? Escoriaciones de la piel como lesiones por un raspón y úlceras muy abiertas de la piel. Ahora, ustedes vean los síntomas en función de la exposición a Grays. Hace un rato hemos dicho que las dos medidas que actualmente se usan son los Grays y los Sieverts, ¿sí? Sieverts. Entonces, 1 a 2 grays de exposición producen náuseas, vómitos, leucopenia moderada y fatiga. ¿Sí? La tasa de mortalidad de 0 al 5%. 2 a 6 grays
náuseas, vómitos, diarrea poco frecuente, pérdida moderada del pelo, fiebre moderada, leucopenia grave, hemorragias, infecciones. 5 a 100% de posibilidad de muerte. Entre 6 y 8 grays, aquí se producen todos los síntomas que hemos visto antes, ¿sí? Pero además se produce hipotensión, ¿sí? Alteración electrolítica, pierde la noción de la persona, se desorienta y la muerte puede venir en un 95 a 100% de los casos, ¿sí? De 8 a 30 grays ya, todas las alteraciones hasta aquí vistas, más el shock circulatorio, la incapacidad cognitiva, que no reconoces absolutamente a nadie, y en esos la muerte es 100%, ¿sí? Al igual que de 30 grays arriba, hay convulsiones, temblores, ataxia, letargia y muerte en menos de 48 horas, 100%, ¿sí? Bien, ¿qué células son más sensibles a las radiaciones ionizantes en el cuerpo humano? Las células indiferenciadas presentan rápida división, son las más sensibles. Por ejemplo, a nivel de las glándulas reproductoras de las gónadas, ¿sí? El sistema hematopoietíco, el sistema linfático, hemos hablado de las gónadas, el sistema gastrointestinal, las glándulas tiroideas, el pulmón y el cristalino del ojo. Lesiones que pueden producirse, por ejemplo, por rayos X de las radiaciones beta, alfa y gamma, ¿sí? Transportan fotones con frecuencias altas y longitudes de onda cortas. Casi siempre eso es lo que sucede. Provocan reacciones y cambios químicos, rompen enlaces de moléculas, generan cambios genéticos en las células reproductoras, daños agudos como quemaduras, hemorragias, diarreas, efectos tardíos como el cáncer o efectos hereditarios, ¿sí? Veamos ahora tipos de lesiones o efectos a nivel, por ejemplo, de la piel, ¿sí? Pueden haber agudas que son inmediatas. Con breve exposición a altos valores de radiación causan efectos que resultan demasiado fáciles de poder ver. Inmediata o en días posteriores, ¿sí? Las lesiones crónicas o retardadas, ¿sí? Pueden ser por exposición a bajos niveles de radiación, ¿sí? No son evidentes los efectos, sino hasta varias semanas, incluso años después, ¿sí? A nivel de la piel, que es relativamente radiosensible la piel, los efectos radiológicos dependen de la dosis total, la tasa de dosis y el tipo de radiación, ¿sí? Que incluye eritema y pérdida de pelo total, ¿sí? A dosis muy altas, depilación, pérdida del pelo definitiva y destrucción de los subórganos, esas son ya quemaduras, incluyen vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Esa es la zona en la que nosotros, dentro de la epidermis, estamos ya lesionando bastantes cosas que ya se encuentran a nivel de la subdermis, ¿sí? Por debajo de la epidermis. El sistema nervioso central es uno de los sistemas más resistentes, ¿sí? Al efecto de la radiación. No se requiere dosis muy altas para que cause efectos en el cerebro y en el sistema nervioso. Es el más resistente. Un factor limitante para que el sistema nervioso no sea atingido por la radiación es que está demasiado irrigado, la vascularización. Los nervios periféricos son altamente resistentes a los efectos de la radiación, ¿sí? Y cuando hay efectos, presenta convulsiones, y la muerte en un plazo muy corto, ¿verdad? 48 horas, habíamos dicho. Las lesiones pueden ser letales, subletales, potencialmente letales, o la dosis puede ser dosis letal media. Una lesión letal produce la muerte, una subletal, una supervivencia del 5% aproximadamente. Una lesión potencialmente letal es aquella que puede llegar a la muerte,
si es que no se actúa a tiempo, y algunas que tienen dosis letal media que van a permitir recuperar más rápidamente. Esos son los tipos de lesiones por exposición a la radiación. ¿Sí? Veamos la radiosensibilidad de los tejidos. ¿Sí? 18:46. 17:47. Creo que ya estamos una hora. Vamos a ver todavía el tipo de lesiones antes. Perdón. La radiosensibilidad permite que todos los diferentes tipos tengan diferentes grados de sensibilidad a las radiaciones ionizantes, ¿sí? Son diferentes tipos de material, por lo tanto su sensibilidad variará, ¿sí? Hay células muy radiosensibles, como son las células que se reproducen mucho, linfocitos, linfoblastos, espermatogonias, mieloblastos. Células relativamente radiosensibles, mielocitos, ¿sí? Células radiosensibles con radiosensibilidad intermedia, como los osteoblastos, los espermatocitos. Ya no estoy hablando de las espermatogonias, sino de los espermatocitos. Células relativamente radiosensibles, los granulocitos a nivel de la piel, ¿sí? Los espermatozoides, que ya son los espermatozoides totalmente maduros. Células muy radiosensibles son los fibrocitos, los condrocitos, células musculares y células nerviosas. Veamos algunos de los problemas que se presentan. Por ejemplo, esta es una radiación que tiene efectos somáticos en el individuo, ¿sí? O estos son efectos hereditarios a posteriori, ¿verdad? Efectos hereditarios de las radiaciones. Una de las radiaciones a la que no le damos mucha importancia y que es muy peligrosa es la radiación de los celulares, ¿sí? Que puede producir lesiones, particularmente en los niños, a nivel cerebral, ¿sí? Bien, hemos concluido.